Ah, Esta fue la última diapositiva que proyectamos. Eh, Recuerdo que esta parte que está en azul, pues no se veía bien porque las letras estaban muy grandes y rebasaban el tamaño de la diapositiva. Entonces, bueno, hablamos en ese momento de que las explicaciones psicológicas de Freud respecto a la religión eh, tienen que ver, por un lado, con la fragilidad y la desprotección en que el ser humano vive. En segundo lugar, el deseo también de prolongar la vida después de la muerte, ¿verdad? Es decir, ese miedo a la desaparición total, pues ha conducido a los seres humanos a proponer la idea de una sobrevivencia a la muerte. También mencionábamos la relación alma-cuerpo en el sentido de que, como lo hemos visto ya con algún otro autor, pues el sueño dio lugar a la idea de un yo o de una personalidad que cuando estamos dormidos pues sale de nuestro cuerpo y se va a viajar por diversos lugares y a encontrarse con personas, en fin, y esto pues dio lugar a la creencia en un alma, verás, sobre todo la idea de que si bien es cierto, esa alma regresa en el momento en que despertamos, pues llega un momento en que ya no vuelve y entonces la muerte se produce como una separación entre la entidad espiritual y el cuerpo físico, ¿verdad? Y finalmente mencionábamos también la idea de la culpa, sobre todo después de la muerte del padre, al verlo como un contrincante, digamos, sexualmente hablando. Y entonces tenemos ya ahora la cita completa de Freud, que dice las religiones por lo menos no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura. Y en efecto sustentan la pretensión de redimir a la humanidad de este sentimiento de culpa que ellas llaman pecado. Bueno, hasta ahí llegamos. Nos hace falta hacer algunas otras referencias aquí al pensamiento de Sigmund Freud. Y vamos a decir que desde el punto de vista freudiano, la religión es en realidad una ilusión, ¿verdad? De hecho, mencionábamos la vez anterior el libro escrito y publicado por Freud que lleva como título El porvenir de una ilusión, refiriéndose precisamente a la religión, ¿verdad? Esto entonces significa que la religión es producto de nuestros deseos. Obviamente hay que dejar en claro que al psicoanálisis no le interesa el contenido de las representaciones, de los símbolos, digamos, de la religión, y tampoco tiene ningún interés en ver todo eso como una determinada realidad. Sencillamente lo que el psicoanálisis hace es tratar, digamos, las creencias de carácter religioso como el resultado directo de deseos que tenemos ahí adentro, el deseo de superar la muerte, el deseo de ser protegidos, el deseo de, bueno, de abandonar ese sentimiento de culpa. Son entonces nuestros deseos la razón de ser de esa ilusión que es la religión. Ahora, una ilusión desde esta perspectiva es una creencia que se origina eh, en ese impulso para cumplir y concretar un deseo. De tal manera que los fenómenos de carácter religioso desde la perspectiva del psicoanálisis corresponden definitivamente
a los síntomas neuróticos, ¿verdad? Es decir, entendiendo la neurosis como una condición, digamos, psicológica en la cual se confunde lo que se imagina con la realidad y se confunde la realidad con lo que se imagina. Es decir, al neurótico le resulta eh, muy difícil establecer qué es lo que corresponde al mundo real y qué es lo que corresponde a su propio mundo interno, sobre todo lleno de fantasías, lleno de ilusiones, para decirlo en una sola palabra, ¿verdad? Bueno, y finalmente la ciencia, pues, tendría que triunfar, ¿verdad? En el sentido de, pues, demostrarle al ser humano que todos aquellos deseos que han dado lugar a esa ilusión que es la religión, pues no son más que eso, deseos, y que habrá que dejarlos a un lado para poner, digámoslo así, los pies en la tierra, ¿verdad? Porque la religión descansa y refuerza nuestros conflictos internos, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva freudiana, la religión tendrá que ser superada. Tal vez no, digamos, por la humanidad, porque Freud no va por ese camino, pero sí a través, digamos, de las técnicas psicológicas y llegar a un estado en el cual todo lo relacionado con esa ilusión que es la religión se supere, ¿verdad? Y el hombre aprenda a enfrentar en soledad los desafíos que la vida misma le presenta, ¿no? Desde el sufrimiento, desde la desventura hasta la muerte misma. Muy bien, quiero finalizar estas notas que hemos tenido sobre el pensamiento de Freud a un sitio en Internet de esta obra que se titula Creer después de Freud. Ustedes pueden teclear, digamos, en su buscador el título de esta obra de Carlos Domínguez Morano y ahí la van a encontrar. Carlos Domínguez Morano aborda, digamos, las cuestiones que hemos señalado respecto al psicoanálisis y, claro, con una mayor profundidad y como teólogo, pues ofrece algunas respuestas al psicoanálisis, ofrece algunas respuestas desde la fe cristiana a los postulados, digamos, del pensamiento freudiano. Como lo dice este párrafo, dice, esta obra intenta la confrontación entre la experiencia psicoanalítica y la experiencia de fe, aplicando a esta lo que de más válido se contiene en el texto freudiano. Oración, imagen de Dios, culpa, pecado, salvación, sexo, poder, dinero, son algunos de los aspectos abordados a la luz insoslayable del psicoanálisis. Evidentemente, creer después de Freud puede constituir una no pequeña sorpresa. A través del crisol del psicoanálisis surge una visión depurada de la fe que presa de las mallas del puro deseo infantil tantas veces hemos. Creo que esta obra de Carlos Domínguez es una obra que vale mucho la pena leer. Tiene varias obras relacionadas con este tema. Tiene otra obra que se titula Orar después de Freud, ¿verdad? A Carlos Domínguez Morano lo conocí porque fue uno de los profesores que yo tuve mientras cursé el doctorado. Estuvo encargado precisamente de la teoría psicoanalítica al principio de la década de los 90. Todavía está vivo, es profesor de teología y es psicoterapeuta en la Universidad de Granada. El otro profesor que tuve como responsable de la teoría analítica durante el doctorado fue
el padre Joaquín María Arago Midhans. Ahora, el padre Midhans falleció hace ya unos 15 años, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero la obra de Carlos Domínguez, pues yo se las recomiendo por si quieren adentrar un poco ahí y si quieren hacer, digamos, del psicoanálisis, pues, no sé, el tema de su trabajo, digamos, para este curso, ¿verdad? Entonces ahí les dejo esta obra. Bien, vamos a continuar entonces abandonando el pensamiento freudiano y vamos a entrar a considerar la visión marxista de la religión. Ahora bien, empecemos por recordar que Carlos Marx pues es un producto directo del siglo XIX. Nació en 1818 y falleció en 1883. El pensamiento de Marx es el resultado y producto de una serie de influencias, ¿verdad? Yo suelo decir que se trata de un fiambre que fue elaborado por él en función de una serie de influencias que recibió. Como este no es un curso sobre marxismo y tampoco sobre teología de la liberación, pues no nos vamos a ocupar de esas influencias en su totalidad. Nos interesa una sola, pero las voy a mencionar así muy rápidamente. Una influencia que se reconoce sobre Marx es la influencia del socialismo francés, ¿verdad? Porque el socialismo moderno es un producto de la filosofía francesa. En segundo lugar, la influencia del pensamiento de Hegel. De este filósofo alemán, Marx heredó la idea de la dialéctica. En tercer lugar, otra influencia que se reconoce sobre el pensamiento marxista es la teoría del valor de la escuela clásica de economía. Bueno, ninguna de esas influencias realmente nos interesa del todo acá. Nos interesa una, que es la que vamos a mencionar a continuación. La influencia que tuvo sobre Marx el materialismo de Ludwig Feuerbach, ¿verdad? Porque Marx realmente no fue materialista desde un principio, ¿verdad? Tampoco fue un hombre profundamente religioso. La verdad es que la religión como experiencia, Marx podríamos decir que no la tuvo. Su padre era un abogado judío que posteriormente se convirtió al cristianismo, pero más por cuestiones de conveniencia, ¿verdad? Porque recordemos que los judíos en Alemania pues fueron impedidos en el ejercicio de sus profesiones, ¿verdad? Y entonces, queriendo de alguna manera superar, digamos, esa situación terrible, el padre de Marx se convirtió, digámoslo, entre comillas, al cristianismo, pero directamente. La religión no fue algo vivo, digamos, en la familia de Marx y menos en su experiencia personal. Pero obviamente tampoco era contrario, digamos, a la religión en un inicio, ¿verdad? Fue hasta que conoció el pensamiento de este otro filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, que Marx dio, digamos, un giro completo hacia el materialismo. Ahora, hay que recordar un poquito aquí qué fue lo que ocurrió con Feuerbach, ¿verdad? Porque Feuerbach sí fue un hombre religioso en sus inicios, digamos, en su primera juventud, un hombre que incluso quería llegar a ser ministro de la Iglesia luterana y empezó a estudiar precisamente teología para formarse como clérigo de la Iglesia luterana en Alemania. Entonces, Feuerbach comenzó por interesarse definitivamente en el ser divino, ¿ya? Pero terminó quedándose con el estudio sobre el ser humano. Es decir, Feuerbach tuvo algunos conflictos, podríamos decir, de carácter teórico,
algunos, como pudiéramos decir, sí, conflictos, digamos, con el pensamiento teológico, en fin, etcétera. Y entonces llegó a un punto de abandonar rotundamente su interés en la teología y derivó en el interés sobre el ser humano. La expresión de Feuerbach fue la siguiente. En el principio, yo creía que Dios había creado al hombre, pero terminé pensando que fue el hombre el que creó a Dios. Entonces, esta idea, digamos, feuerbachiana, de que Dios es un invento de la mente humana, lo llevó a negar toda realidad espiritual, reduciéndolo todo a la materia. Si la materia lo es todo y todo es materia, no hay realmente un ente, digamos, espiritual, menos un ser que haya creado todo, sino que la idea aquí es que la materia es eterna. Y entonces la materia realmente viene a constituir el todo del universo. Cuando Karl Marx lee a Feuerbach, queda profundamente impresionado y se convierte entonces al materialismo. Esa es la razón, digamos, por la cual Marx abandonó, digamos, todo tipo de creencias metafísicas para sostener la idea de que todo es materia y la materia lo constituye absolutamente todo. Ahora, esta idea, digamos, de que todo es materia, bueno, la llevó Marx a lo que se conoce con el nombre de materialismo histórico. Eso está pésimamente escrito. Vamos a arreglarlo de una buena vez porque si no esto va a quedar completamente mal. Vamos a ver. Muy bien, ahí estamos. Entonces, estábamos diciendo que la idea de que la materia lo es todo, pues fue trasladada por Marx al ámbito de la historia y al ámbito de la vida en sociedad. De modo que cuando se habla, digamos, del materialismo histórico marxista, de lo que se está hablando es que lo material constituye la explicación única y última de todo lo que ocurre tanto en la sociedad como en el devenir histórico. Ahora, se ha discutido mucho y se discute todavía dentro del pensamiento marxista mismo qué es lo que significa el que haya única y exclusivamente explicaciones materiales a lo que ocurre en la sociedad y en la historia. Pero una opinión dominante es que al referirse, digamos, a explicaciones materiales, Marx tiene la vista puesta en el tipo de economía imperante. Sabemos que es imposible que los seres humanos no tengan, digamos, un tipo de producción, porque la naturaleza no nos ofrece nada. La naturaleza no da camisas, no da casas, no da automóviles, no da nada. Y entonces lo que el hombre tiene que hacer es transformar lo que la materia tiene, transformar lo que la naturaleza tiene en bienes de consumo. Y en eso consiste precisamente la economía, en transformar la materia prima en bienes de consumo en términos generales. Entonces, ¿cuál es el tipo de economía imperante? Es la cuestión fundamental para el pensamiento de Marx. Y esa economía va a ser precisamente la explicación a todo lo que ocurre, tanto en la sociedad, en la vida personal de los seres humanos y también en el devenir histórico. De modo que el marxismo rechaza cualquier otra explicación
considerando que cualquier otra explicación es una explicación de carácter idealista. Esto significa que solo está en nuestra cabeza, ¿verdad? Que no responde realmente a las condiciones del mundo, que no corresponde a los hechos que se dan en la realidad, sino que son explicaciones que hemos sacado de nuestra propia cabeza. Y entonces Marx considera, pues, que la economía que impera en la sociedad es la única explicación válida y la única explicación posible a todo lo que ocurre, como hemos dicho, en la vida personal, en la sociedad en general y a lo largo del devenir histórico, ¿verdad? Ahora bien, eso de que el tipo de economía lo determina todo merece una explicación. Desde la perspectiva del marxismo, a lo largo del tiempo, el modo de producción, o sea, la forma de transformar la materia prima en bienes de consumo, ha estado caracterizada por la llamada lucha de clases. Hay que recordar que el manifiesto comunista, escrito por Marx y por Engels, deja en claro esta idea cuando afirma que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. Entonces, desde la antigüedad, cuando los amos y los esclavos existían, hasta el día de hoy, en las economías de carácter capitalista, lo que se ha dado y lo que se da es precisamente la lucha de clases. Dos clases sociales, una que produce, que hoy se le denomina la clase trabajadora, los obreros, y la otra, pues, la clase explotadora, que no produce absolutamente nada, se supone, y que vive, pues, a costillas de la capacidad productiva de los obreros. Entonces, la idea realmente fundamental aquí es que una economía que se fundamenta en la lucha de clases es precisamente la responsable de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, de todo lo que se piensa, de todo lo que se practica, digamos, en términos generales. Vamos por partes. Ese tipo entonces de economía determina para comenzar las relaciones entre los seres humanos. Relaciones que, como lo vamos a ver en un momentito en una cita de Marx, no las escogemos nosotros, sino que nos son impuestas por el sistema económico dominante. Es decir, que las relaciones que los seres humanos mantenemos a nivel de la sociedad, pues no son una elección, no son algo que cada uno de nosotros haya escogido, sino que nos vienen impuestas precisamente por el tipo de economía dominante, incluyendo las relaciones entre marido y mujer, entre los padres y los hijos. Ya no hablemos, digamos, de las relaciones laborales, en fin, etcétera. Todas las relaciones que los seres humanos tenemos en la vida en sociedad nos son impuestas por el sistema económico dominante. Pero no solo nuestras relaciones, sino también las ideas que imperan, las ideas que hay, digamos, en términos generales en nuestra cabeza, en nuestra mente, a todo nivel. No importa de qué ideas estemos hablando, pues estas surgen y se mantienen gracias al sistema productivo, gracias a la economía dominante en la vida en sociedad. Pero también la economía determina la conciencia humana. Entendemos por conciencia, digamos, nuestra capacidad de ver las cosas, de interpretarlas y de tratar de entenderlas, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva, digamos, del pensamiento marxista, la conciencia humana está determinada también por la economía.
Y solo hay dos conciencias en las sociedades modernas. La conciencia proletaria, es decir, la conciencia obrera, y la conciencia burguesa propia de la clase dominante y explotadora, ¿verdad? Entonces, quienes ven el mundo desde la perspectiva obrera, lo ven de un modo, lo interpretan de un modo, lo entienden de un modo, y quienes ven el mundo desde la perspectiva de la clase dominante, pues, lo entienden de otra manera, lo interpretan de otra manera. Son dos conciencias completamente diferentes, completamente distintas. Y lo que una dice es falso y lo que otra dice es verdadero. Es decir, desde la perspectiva marxista, todo lo que se dice desde la conciencia obrera es absolutamente verdad. No se puede dudar de ello, no se puede poner en tela de juicio porque la verdad está del lado de la clase obrera. Mientras que todo lo que se dice, se escribe, se publica, en fin, etcétera, desde la perspectiva de la otra conciencia, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la condición económica es lo que determina nuestra forma de ver y de entender la realidad. Pero también el tipo de economía, al determinarlo todo, determina el mismo ser del hombre. Es decir, lo que somos está determinado por la economía. La forma como nos vemos a nosotros mismos está determinado por lo económico, ¿no? De tal manera, pues, que no nos liberamos del dominio que la economía tiene sobre todo lo humano, sobre todo lo social, sobre todo lo histórico, ¿verdad? Ahora, quisiera que leamos esta cita de Marx, que es un poco larga, lo siento mucho por eso, pero dice esta cita: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, ¿verdad? Como ya lo hemos señalado. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social que ya hemos señalado. Aquí la expresión estructura y superestructura resultan importantes, como lo vamos a ver dentro de algunos momentos, sobre todo para la cuestión de la religión. Bueno, termina diciendo esta cita: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Aquí está claro, digamos, lo que Marx sostiene, de que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso tanto a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, en términos generales. Es decir, la economía es definitivamente lo que determina todo. Esta cita la hemos tomado de una obra de 1859 de Marx, que se titula Prólogo a la contribución a la crítica de la economía. Ahora bien, la estructura, como ya quedó claro, es el modo de producción, el tipo, digamos, de economía dominante en la sociedad que establece, aunque no queramos, la clase de relaciones de producción que mantenemos en las sociedades actuales. Ahora, de esa estructura económica, de ese modo de producción de la economía dominante, pues surge lo que Marx denomina la superestructura. Esa superestructura está conformada por la cultura, digamos, en términos generales,
está conformada por las ideas que tenemos respecto a cualquier cosa. Esto incluye la política, el derecho, la moral, la filosofía y, por supuesto, la religión. En este sentido, todo esto que está señalado como la superestructura, bueno, tiene como función esencial justificar, mantener y preservar la economía tal como se da en el contexto de la vida en sociedad. La política, por ejemplo, el gobierno, pues es una creación de la clase dominante para mantener sus privilegios. El derecho, todo lo que tiene que ver con la ley, bueno, también está orientado a preservar y mantener los intereses de la clase dominante. Y por supuesto la moral también, ¿verdad? Digamos, el hecho de que robar sea malo y llegar tarde al trabajo sea malo, bueno, moralmente hablando, todas esas creencias se mantienen porque le convienen a la clase explotadora, ¿verdad? Y por supuesto la cultura en términos generales, ¿verdad? Es decir, no se escapa absolutamente ninguna creación cultural que no esté orientada a preservar los intereses de la clase dominante e impedir que la clase trabajadora pues promueva la revolución y dé un cambio enorme, digamos, a el proceso productivo y a la economía en una sola palabra. Y por supuesto la filosofía también, ¿verdad? Es decir, si la filosofía sigue siendo una discusión sobre el ser, sobre la nada, sobre el devenir, sobre las esencias, sobre las sustancias. En fin, es porque a la clase dominante le conviene que perdamos el tiempo en ese montón de discusiones, ¿verdad? Respecto a la filosofía, Marx dijo, ahora lo que importa, digamos, con la filosofía no es explicar el mundo, sino transformarlo. Y para él, transformar el mundo significaba destruir las economías de corte capitalista para imponer, digamos, una economía de carácter socialista, donde no existe la propiedad privada, sino única y exclusivamente la propiedad social, para decirlo en una sola palabra. Entonces, la filosofía o es revolucionaria o no es filosofía y no sirve para nada. Y la religión, bueno, ok, nos corresponde ahora ocuparnos estrictamente de la cuestión religiosa desde la perspectiva de Marx. La religión, bueno, desde el punto de vista de Marx, es en realidad uno de los grandes inventos de la clase dominante para mantener adormecida la conciencia obrera a fin de que no hagan la revolución, es decir, teniendo fe en una vida después de esta, pues se van tranquilizando, ¿verdad? Aunque la estén pasando mal aquí, se van tranquilizando ante la esperanza de tener una vida después de esta, donde las calles van a ser de oro, donde no va a haber muerte, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber pobreza, donde va a ser felicidad absoluta. Y entonces las creencias realmente religiosas, según el pensamiento marxista, son algo tremendamente efectivo para mantener adormecida la conciencia revolucionaria obrera. Es un verdadero instrumento, podríamos decir, de sometimiento para que la clase trabajadora pues se mantenga tranquila, digamos, entre comillas. Bueno, es famosa la expresión marxista de que la religión es el opio del pueblo. Aquí tenemos precisamente esa cita tomada literalmente. La cita completa dice, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu.
es el opio del pueblo. Es decir, es la droga que se le inocula a la clase explotada, a la clase obrera, para que no aspire a transformar las economías capitalistas en otra cosa. La cita está en esta obra de 1844 de Marx, que se titula Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ahora, hay que decir una cosa. Es decir, esa idea del opio realmente no se le ocurrió a Marx. La idea, digamos, del opio era dominante por aquellos años, sobre todo en Europa, y había surgido, digamos, en la guerra entre Inglaterra y China, por el comercio de opio que iba precisamente de Inglaterra hacia la China. Entonces, el gobierno chino prohibió definitivamente la importación de ese elemento por las consecuencias terribles sobre la población. Entonces, la idea del opio, digamos, como una droga, era una idea que estaba realmente en el ambiente cultural de Europa cuando Marx está llevando a cabo su labor intelectual. Y de ahí la idea que se le ocurre de que la religión es el opio del pueblo. Ahora, hay que decir una cosa. Marx no aborda la esencia de la religión, sino únicamente su función político-social. Eh, con Freud vimos que tampoco a Freud le interesa lo esencial de la religión, ¿verdad? Ni los símbolos, ni las creencias, ni los dogmas, nada de eso. Es decir, Freud no entra a analizar esas cuestiones porque le interesa la función psicológica de la religión. Con Marx tenemos, digamos, un autor que comparte en cierto modo esta idea también. A Marx no le interesan los dogmas ni las creencias, digamos, de la religión, sobre todo judeocristiana, sino en este caso su función de carácter político y de carácter social. Es decir, ¿para qué sirve la religión desde un punto de vista político y desde un punto de vista social? Es todo lo que realmente al pensamiento marxista le interesa. Y entonces la idea, digamos, aquí esencial es que la gente adopta, digamos, la religión como forma de encarar sus situaciones de miseria y la impotencia también ante no poder cambiar sus circunstancias de carácter económico. Aquí debemos decir dos cosas. A veces se sostiene la idea de que es la clase dominante la que impone, digamos, la religión, lo cual podría estar justificado con la cita que tenemos aquí de Marx, ¿verdad? Eh, pero también se suele sostener que la religión es algo que la gente abraza por sí sola para poder, no sé, como mantenerse a flote en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? Vean cómo dice la cita que está arriba, ¿verdad? La religión es el suspiro de la criatura oprimida. O sea que en este caso, pues parece como que Marx no está hablando de algo que se le impone, digamos, a la clase obrera, sino algo que la clase obrera misma pues acepta, algo a lo cual la clase obrera recurre ante la opresión, ante la falta de corazón, ante la falta de espíritu. Entonces, prefiere de alguna manera drogarse y mantenerse de ese modo, pues como flotando, como liberado hasta cierto punto de condiciones que desgraciadamente no puede cambiar ni transformar, ¿verdad? Ahora bien, desde esa perspectiva, la religión no es otra cosa que alienación o enajenación, ¿verdad? Alienar y enajenar significa eh, renunciar a algo que es de uno, renunciar a algo que le es propio para dárselo a otro. Esa es la idea fundamental de la alienación y de la enajenación. Y hay que decir que esta idea, pues,
también la obtuvo Marx de las influencias que recibió, ¿verdad? Y no es el único, digamos, en hablar acerca de la alienación y la enajenación producida por la religión. Federico Engels escribió: la religión es el acto por el cual el hombre se vacía a sí mismo. Por esencia, la religión vacía al hombre y a la naturaleza de todo su contenido. Transfiere este contenido al fantasma de un Dios en el más allá. Es decir, dejamos de ser nosotros mismos para proyectar, digamos, nuestro ser en lo que Engels denomina el fantasma de Dios. Es decir, la religión nos vuelve vacíos, nos quita, digamos, el contenido realmente de nuestra propia vida para trasladarlo a la idea de Dios, ¿verdad? Pero ya Feuerbach se había encargado de decir lo siguiente: para enriquecer a Dios, el hombre debe empobrecerse. Para que Dios sea todo, el hombre ha de ser una nada. Entonces, la religión realmente es condenada, podríamos decir, por el pensamiento marxista. Es negada, digamos, por el pensamiento marxista por razones estrictamente políticas y estrictamente sociales, ¿verdad? Y también podríamos agregar aquí por razones estrictamente antropológicas, ¿verdad? De tal manera que el hombre, al renunciar a la religión, pues lo que hará será tomar su propia vida y su propio ser en sus propias manos para dedicarse a transformar sobre todo la economía, ¿verdad? Que es el fundamento de todas las cosas a nivel personal, a nivel social y a nivel de la historia. Entonces, hemos analizado, digamos, hasta este momento, yo diría que las siguientes propuestas. Por una parte, la propuesta de Taylor, que es una propuesta eminentemente evolutiva. Es decir, la humanidad comenzó, digamos, en el atraso, en las creencias sobre las almas, en el animismo, y ha ido progresando de tal manera que llegará un momento en que la ciencia, pues, prácticamente eliminaría las creencias religiosas. Luego hemos mencionado también el pensamiento freudiano, para el cual la religión tiene justificaciones estrictamente de carácter psicológico, y que la ciencia psicológica contribuiría, digamos, a resolver esos problemas psíquicos que los seres humanos tenemos, restándole entonces protagonismo a la religión. Y finalmente, hemos visto cómo Marx pues enfoca la cuestión de la religión desde la perspectiva de lo político, de lo social, pero sobre todo de lo económico. Entonces se supone que al transformar completa y rotundamente las economías en economías socialistas, la religión definitivamente dejaría de ser ese refugio, ese opio, esa droga a la cual se recurre el día de hoy.